Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron para decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. La tienda del encuentro, la famosa tienda del encuentro que aparece aquí como la institución misma, el momento en que ella se instituye por Moisés, es el lugar en donde Moisés se encontraba con Dios. Israel dedicó siempre una tienda únicamente para este encuentro con Dios. Y esta tienda iba con los israelitas por donde los israelitas andaban. Es decir, Dios acompañaba a Israel por donde Israel iba. Y entonces estaba dedicada específicamente una tienda para ir allá. El único que podía entrar era Moisés, porque era para encontrar a Dios cara a cara. Y Moisés hablaba con él, como se encuentra alguien con una persona. Hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Es importante descubrir esta realidad de nuestra vida. Tenemos que tener espacio en nuestro día a día para este encuentro con Jesús. Es tan bonito a veces cuando en nuestras casas tenemos dedicado un espacio para orar, es decir, como una especie de altar, de oratorio, con las imágenes que nos llenan y que tal vez nos hablan, ¿no? Pero no tanto para hablar a la imagen, sino para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Porque esto significa que Dios estaba con su pueblo y lo acompañaba allí donde el pueblo iba. Y había un lugar especial para dedicarse en el día a este encuentro personal. Entonces, cuando el pueblo veía que la columna de nube, había una nube que descendía sobre la tienda como signo de que estaba allí la presencia de Dios, entonces la gente
se iba también a sus tiendas y se apartaba allí para hacer un momento de oración delante de Dios. Lo que Moisés comunica a su pueblo es esa experiencia que él va a tener con Dios allí. Moisés pronunció el nombre de Dios, él va a recibir el nombre de Dios, que es el nombre Yahvé, el Dios de la historia, el Dios que está siempre con Israel, el Dios que es, que era y que será, es decir, el Dios que estará y permanecerá siempre allí en medio de su pueblo. Y además él proclamará cómo Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Todas estas palabras que Moisés dice son palabras que vienen de la experiencia del pueblo de Israel. O sea que es la experiencia histórica. Dios está allí y se va revelando así de una manera como Él aparece, compasivo, misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad fiel. Es aquel que siempre ofrece a Israel la posibilidad de una salida, que no lo deja encerrado en su propia destrucción o en oscuridad. Misericordioso infinitamente, que perdona la culpa, el delito, el pecado, y dice misericordioso hasta la 1000ª generación, es decir, por siempre. Dios nos ama siempre, y esto debe aparecer cuando nos encontramos con Él cada día, cuando nos retiramos en nuestro silencio para tal vez ver en nuestra vida y ver su acción, la manera como Él actúa y nos hace sentir su presencia, ¿no? Por eso, cuando Moisés está allí, se inclina y se echa por tierra, reconociendo su pequeñez frente de esa presencia de Dios que está allí. Y una de las cosas que más Moisés va a insistir, por lo que Dios le habla, es que el pecado más grande está allí, la servidumbre, es decir, cuando nos cuesta tal vez inclinarnos delante de esta presencia o reconocerla o entrar en relación con Él, cuando nos parece que no existe otra cosa que nosotros mismos y entonces nos cerramos y repetimos la misma historia y hacemos los mismos errores y tal vez no nos damos cuenta de ellos y nos encerramos de tal manera que da dureza de corazón, ¿no? La dureza de corazón. Y es ahí precisamente en donde Moisés llama a que su pueblo pueda cambiar de actitud. La indiferencia, el encerrarse sobre sí mismo, el poner barreras siempre para que Dios pueda entrar y para que Él pueda a veces hacerme sentir mi fragilidad, para mi transformación, para mi cambio, para enfrentar a veces todas esas cosas que nos dejan así como encerrados en nosotros mismos. Y es por eso que aquí en el Evangelio ilumina un poco también el Antiguo Testamento en este sentido, porque cuando Jesús explica la parábola de la cizaña y del trigo, Él dice claramente, ¿no?, cómo la cizaña representa sobre todo eso que se opone a la acción de Dios, eso que está allí para ahogar el trigo, para no dejarlo crecer, para no dejar producir su fruto, para que no aparezca con todo el esplendor que el trigo tiene y pueda alimentar a todos los demás, ¿no? La cizaña lo único que busca es precisamente que el trigo no se desarrolle, que la historia no avance en cierta manera y llegue precisamente a ese momento en que las obras de Dios van a aparecer con todo su esplendor, esas realidades humanas que, como el amor fraterno, la comunión, la capacidad de interesarse, de no quedarse en la indiferencia, todas esas obras comiencen a aparecer más que aquellas de la cizaña que intenta como ahogarlas todas ellas, haciendo perder como
el ánimo, ¿no? Para que todo llegue a su desarrollo. La esperanza de Dios es que las obras de Dios crezcan tanto que aparezca evidente el mal, la cizaña, el sufrimiento, el dolor, la guerra, la violencia. Todo eso tiene que, en un momento dado, perderse por sí mismo, porque enfrente de la trigo que crece y que es como el alimento que produce para nosotros, enfrente de esas obras de Dios que se van a realizar, como nos dice bien, lo otro no tiene nada que hacer enfrente de ellas, porque ya son luz, son esperanza, llaman continuamente a los hombres a producirlas en medio del mundo y a soñar un mundo diferente. Y es ahí en donde quedará no otra cosa que cortar la cizaña y echarla al fuego. Es decir, nadie buscará todos estos medios porque se dará cuenta que ellos lo único que conducen es a la destrucción y a encerrar el hombre en una indiferencia que lo hace cada vez más deshumano. Es así como el reino de Dios va a aparecer, ¿no? Los justos brillarán como el sol. Y entonces el que tenga oídos, que oiga, que se dé cuenta, que vea y que pueda también escuchar la alegría de aquellos que construyen un reino de verdad. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía porque Dios nos dé esa gracia de poder no tener no hacer nuestro corazón duro, no dejarlo como endurecer, no dejarlo como perder a veces en encerramiento, la indiferencia, el desinterés, el no tener esa sensibilidad para con el aspecto humano de la historia y de la vida, para los valores que realmente construyen y no que nos separan y nos dividen. Que Dios nos dé la gracia de ver el reino de Dios y de contemplar su esplendor y sentirnos así como atraídos por él.